Buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Rosa Pérez Masdeu, muchas gracias por elegirnos. Vamos con las noticias. En sus primeras horas como presidente, Donald Trump retiró a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud y del Acuerdo del Clima de París. Decretó la emergencia nacional en la frontera con México y designó a los cárteles como grupos terroristas, mientras prometió una nueva era dorada para su país. El republicano también eliminó las sanciones impuestas por Biden a colonos israelíes violentos en Cisjordania ocupada cuando aumentan sus ataques y persecuciones contra la población palestina, mientras por segunda noche se mantiene el alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza. Y en Corea del Sur, la Corte Constitucional toma declaración de Yoon Suk-yeol para decidir si ratifica la destitución decidida por el Parlamento, mientras el mandatario permanece en prisión preventiva acusado penalmente de insurrección. Iniciamos las noticias en Estados Unidos porque Donald Trump ya durmió esta noche en la Casa Blanca tras cumplir con varias de sus promesas en sus primeras horas de mandato. A golpe de órdenes ejecutivas, el republicano decretó la emergencia en la frontera sur, renombró el Golfo de México como Golfo de América y designó a los cárteles como grupos terroristas. Entre otras medidas, indultó también a los condenados por el asalto al Capitolio y eliminó las sanciones impuestas a colonos israelíes. Maxime Pluvinet tiene los detalles. Una ola de decretos y órdenes anunciados. El primer documento que el presidente Trump está firmando es la revocatoria de 78 acciones ejecutivas de la era Biden, órdenes ejecutivas, memorandos presidenciales y otros. Apenas al mando en el despacho oval, Donald Trump, investido el lunes presidente número 47 de los Estados Unidos, firmó una serie de decretos y de órdenes ejecutivas. De las decisiones anunciadas en su discurso inaugural, Trump firmó una orden que declara la emergencia nacional y allana el camino para enviar tropas estadounidenses a la frontera con México e implementar un eventual programa a gran escala de deportaciones. ¿Podemos esperar redadas en las grandes ciudades? No quiero decir cuándo, pero va a pasar. Tiene que pasar o no nos quedará nada de país. También designó a los carteles como organizaciones terroristas, como lo prometió. Otra medida mencionada indultó a la casi totalidad de las más de 1.500 personas judicializadas por irrumpir en el Capitolio el 6 de enero de 2021, luego que Trump se negara a aceptar su derrota frente a Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2020. De las decisiones de la era Biden que fueron anuladas, se encuentra la de dejar de designar a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, una de las últimas decisiones de Joe Biden antes de dejar la Casa Blanca. Trump también abandonó las sanciones impuestas por su predecesor contra colonos judíos por violencias contra los palestinos de Cisjordania. Decidió también retirar por segunda vez a los Estados Unidos de los acuerdos de París sobre el clima. Una de las incógnitas más importantes es la cuestión de los aranceles. Trump había amenazado de implementar una taxación de hasta 25% sobre los productos de Canadá y México, pero declaró el lunes que se podrían implementar a partir del 1 de febrero. Como comentábamos en este informe, Trump ha empezado también a revertir el legado de Biden, en particular en materia climática y de acuerdos multilaterales, y ha retirado a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, del acuerdo de la OCDE para tasar a multinacionales y ha abandonado de nuevo el Acuerdo del Clima de París. De hecho, ha decretado el aumento de la producción de combustibles fósiles con el argumento de una crisis energética. Estados Unidos es el mayor productor mundial de petróleo y gas, y sin embargo, el presidente Donald Trump ha alertado de una emergencia energética nacional. La crisis de inflación fue causada por los gastos excesivos y el aumento de los precios de la energía. Por eso hoy también declararé una emergencia energética nacional. Perforar, baby, perforar. Hace tiempo que Trump dejó claro sus planes de aumentar la producción nacional de petróleo y gas, a pesar de la evidencia generalizada de los científicos de que los combustibles fósiles están provocando la crisis climática. Según los responsables de energía de Estados Unidos, la producción de crudo estadounidense alcanzó un máximo histórico en 2024 y era un 17% mayor que cuando Trump terminó su primer mandato en 2021.
Los analistas también afirman que el mundo en su conjunto ya está cerca de un punto en el que la oferta aumenta más rápido que la demanda. Sin embargo, se espera que el rápido crecimiento de la inteligencia artificial y de los centros de datos de Estados Unidos provoque un aumento de la demanda de energía. La llamada emergencia energética de Trump es una primicia para el gobierno estadounidense, que le otorga poderes adicionales y que se espera que utilice para reorientar la política detrás de la producción de petróleo y gas. El presidente también dijo que quiere hacer de Estados Unidos una nación manufacturera una vez más y revertir las políticas diseñadas para fomentar la transición a los vehículos eléctricos. Con mis acciones de hoy terminaremos el nuevo Pacto Verde y revocaremos el mandato de vehículo eléctrico. La ley climática de $391 mil millones del expresidente Joe Biden puso en marcha cientos de nuevos proyectos solares y eólicos, creando más de 150.000 puestos de trabajo. Por otro lado, precisamente preguntado por los periodistas sobre si tenía fe en una paz duradera en Gaza, Trump respondió que esta no es su guerra, a pesar, ya lo saben, de haberse atribuido el crédito por el alto el fuego entre Israel y Hamás. Una frágil tregua que entra hoy en su tercer día. Conectamos a esta hora con nuestra corresponsal en Jerusalén, Yanira Gómez Muñoz. Yanira, buenos días, buenas tardes allá para ti. Sabemos que la agencia de noticias palestina Wafa informa de ciertas violaciones al alto el fuego. ¿Cómo avanza? ¿Qué más sabes, ¿no? ¿Cómo está funcionando además la entrada de ayuda humanitaria al enclave? Sí, el cese al fuego se mantiene mayormente, pero ese asterisco es que ha habido algunos hechos de violencia puntuales. Por ejemplo, ayer en el segundo día de tregua, según la agencia de noticias palestina Wafa, como indicabas, el ejército israelí asesinó a 2 palestinos, uno de ellos un niño llamado Zakaria Barbak, en Rafah, en el sur del enclave. El ejército ha confirmado que abrió fuego contra lo que denominó sujetos sospechosos y confirmó que identificó ciertos impactos, pero esto es una delgada línea porque Israel dice estar manteniendo sus líneas defensivas, pero eso queda a merced de lo que ellos consideren que es una amenaza para el ejército. Hoy, por ejemplo, su flota naval disparó contra barcos pesqueros en la costa de Al-Shati, esto es en el centro de la franja, y mientras estos hechos de violencia ocurren, en cuanto a la ayuda humanitaria que mencionabas, sí se está cumpliendo esa entrada prevista de 600 camiones de ayuda al día. De hecho, se están superando. Ayer 915 camiones entraron. El domingo, el día de la implementación, 630 según datos de la Secretaría General de la ONU, y sobre todo entre esos alimentos encontramos harina para panaderías y combustible para dar suministro a hospitales. Por último, también, mientras estamos viendo estas imágenes de civiles palestinos retornando a lo que un día fueron sus hogares y que han sido destruidos por el ejército, en medio recordemos que se estiman 10.000 cadáveres bajo los escombros, y en este sentido los equipos de defensa civil palestinos están intentando recuperar al menos esos cadáveres. Por ejemplo, solo en el día de ayer encontraron 66 cadáveres entre escombros en varios puntos de la franja. Yanira, por otro lado, hoy estamos hablando mucho de Donald Trump, ¿no? De lo que hizo en sus primeras horas ya como presidente de Estados Unidos, y entre otras cuestiones eliminó sanciones impuestas por la administración de Joe Biden contra colonos violentos en Cisjordania ocupada. Una decisión, la de eliminar estas sanciones, aplaudida, ¿no?, por Ben-Gvir o Bezalel Smotrich, cuando están precisamente aumentando sus ataques contra los palestinos. ¿Cuál es la situación ahí en Cisjordania ocupada? Por segunda noche consecutiva desde el inicio de esta tregua, decenas de colonos israelíes, armados algunos, enmascarados, otros, han estado atacando decenas de aldeas y localidades palestinas a lo largo de Cisjordania, cometiendo actos, por ejemplo, como quema de casas y vehículos, lanzando piedras contra vehículos en movimientos de civiles palestinos, y en concreto anoche los ataques se concentraron en lugares como Funduk y Yinsafut, quemando, por ejemplo, en este último lugar una guardería también, y la Media Luna Roja Palestina, debido a estos ataques, ha reportado al menos 21 heridos palestinos por contusión o heridas también de gases lacrimógenos, y en medio, como bien decías, se da como causa-efecto o no que Trump haya revocado estas sanciones aplaudidas contra los colonos judíos.
Yanira, pues muchísimas gracias por reportarnos, actualizarnos la situación en los territorios palestinos. Iremos conectando. Cerramos en Corea del Sur porque Yoon Suk-yeol empezó a declarar ante la Corte Constitucional. El tribunal debe decidir si ratifica o revoca la decisión del Parlamento, que, recuerden, destituyó en diciembre al mandatario después de que decretara la ley marcial, alegando la colaboración de la oposición con fuerzas de Pyongyang. Por otro lado, por la vía de la justicia penal, el presidente destituido enfrenta un proceso por insurrección que lo mantiene en prisión preventiva. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí las noticias. Ya regresamos.